Y siéntase bienaventurado, hermano. Yo me siento bienaventurado por estar aquí, porque sabemos que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios en su misericordia nos ha permitido a cada uno de nosotros estar aquí para escuchar de su palabra, saber más de Él. Y qué mejor lugar que este. Gracias. Para escuchar la palabra. Y en esta noche, o en esta mañana más bien dicho, mire, tengo el reloj retrasado. Vamos a leer algo bien interesante. Y si tiene ahí conmigo Isaías 42:21, lo vamos a leer. Quiero que le ponga mucha atención. Yo creo que estas reuniones son para asimilar la palabra. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La importancia de que nosotros vengamos definidos a qué es lo que venimos. Amén. Nosotros venimos a ser instruidos a través de la palabra de Dios. Y dice Isaías 42:21, el Señor, por ser un Dios que salva, quiso hacer grande y gloriosa su enseñanza. Pero a este pueblo le roban y saquean. A todos les han hecho caer presos y los han encarcelado en calabozos. Se apoderan de ellos y no hay quien los libre. Los secuestran y no hay quien los rescate. Amén. Hermano, ese pasaje es bien tremendo, porque la palabra de Dios dice que la flor cae, la hierba se marchita, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Quiere decir que la palabra de Dios no solo tiene promesas para esta vida, sino para la vida venidera. ¿Sabía usted que en la edad futura todavía van a haber combates? Por eso el apóstol Pablo dijo: ni lo presente, ni lo que ha de venir me hace separar del amor de Dios. Amén. O sea que esta palabra no solo nos va a servir para esta era presente, sino para la era futura. Amén. Entonces, por esa razón de lo que leímos nosotros ahí en Isaías 42, que dice que el Señor quiso hacer grande y gloriosa su enseñanza, su palabra, pero a ese pueblo, el pueblo de Israel, le robaban, los saqueaban y los hacían caer presos. Entonces, lo interesante ver aquí es la consecuencia de no escuchar y de no amar la palabra de Dios, porque eso era lo que estaba sucediendo ahí, de que el pueblo Dios quería instruir a este pueblo a través de la palabra, pero nosotros leímos ahí que dice: le roban, le saquean, los hacen caer presos, los han encerrado en calabozos, se apoderan de ellos, no hay quien los libre, los secuestran y no hay quien los rescate. Por eso, hermano, debemos nosotros de prestar atención a la palabra de Dios, porque al no hacerlo, vemos ahí nosotros las consecuencias lamentables como las tuvo el pueblo de Israel. Amén. Y fíjese que, ¿por qué fue? Si usted leyó ahí conmigo, ¿por qué fue encarcelado el pueblo? Y hermano, lo acabamos de leer. ¿Por no qué? Pero ¿será que eso solo al pueblo de Israel le pudo haber sucedido? Porque dice que todas esas enseñanzas que le ocurrió al pueblo de Israel son para provecho de ¿quién? Para nuestra enseñanza fueron escritas. Amén. Entonces, fíjense qué interesante, porque dice ahí que fueron metidos en cárceles, en calabozos. Dice, fueron presos, secuestrados. ¿Pero por qué? Porque el Señor les había enviado la enseñanza
y ellos la menospreciaron, la desvalorizaron. Por eso, hermano, yo al principio le dije que debemos de poner mucha atención a qué venimos aquí. Porque muchos pueden venir aquí y al irse de aquí van a ir a caer presos. Estoy hablando espiritualmente. Amén. Porque dice que el que comete pecado se hace ¿qué? Esclavo del pecado. Y mire, le voy a hablar con libertad aquí a los pastores, ya que nuestro jefe no está por aquí. Pero fíjense que cuando se hacen reuniones, convocaciones, muchos pastores no llegan. ¿Será que ya lo saben todo? ¿O menosprecian la palabra? ¿No saben el mover espiritual que hay en esas convocaciones santas? Por eso no anhelan eso. Hermano, como yo vengo del norte, le puedo hablar con libertad, que yo creo que es momento de botar las barreras. Amén. Sí. Que yo soy de Perú, que yo soy de acá, que yo, hermano, si en Cristo, en el cielo, no hay nacionalidad, allá solo es una. Amén. ¿Usted cree que porque diga que, ay, yo vengo de Guatemala, ay, pase acá, usted sí, y el otro no? ¿Usted cree que así nos van a recibir en el cielo? No. Y mire qué es lo que está sucediendo, que el diablo sabe que una casa dividida no puede estar en pie. Y permítame que tome el atrevimiento a decirle que el diablo ha tomado ventaja. Porque no hemos entendido eso, que en el cielo no hay distinción, no hay judío, no hay griego. Aleluya. ¿Ya leyó usted eso, pastor? Entonces, como decía nuestro jefe, ¿para qué tanto brinco? Si el terreno es plano. Amén. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Dice, ellos fueron metidos presos. ¿Qué sucede cuando alguien es encarcelado? Pues desde luego pierde su libertad, ¿no? En otras palabras, pierde su libre albedrío. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que adquirimos fue nuestro libre albedrío. Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos a merced del diablo, que el Señor reprenda hoy y siempre. Amén. Es como un alcohólico que le diga que deje de tomar. ¿Usted cree que va a dejar de tomar por su propia cuenta? No. Él está bajo el domando, bajo el dominio, el comando del diablo. Amén. Por eso cuando el Señor vino, nos dio libertad total. Por eso dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Pero tome esta nota. En cierta ocasión un pastor me habló a mí y me dijo que uno de sus ancianos se enojaba porque cada vez que iba a hacer una actividad le tenía que hablar al hermano Jorge. Y este pastor le dijo que tú no puedes tomar decisiones por ti mismo, le dijo. Y él le dijo, sí, pero tengo coordinador, tengo jefe. Aleluya. Aunque no digan amén. 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 Mira, hermano, si en el lado negativo a veces es más ordenado que nosotros. Porque cuando el Señor Jesús sanaba, ¿qué le decían? Este por Belcebú saca a los demonios. O sea que, hermano, en la esfera negativa son más obedientes, porque cuando llega un jefe, el otro se tiene que ir. Amén. Lo miro muy calladito. No sé si eso indica que está poniendo atención o será que no está creyendo nada. Amén. Entonces vemos que aquí el pueblo de Israel cayó encarcelado porque abandonó la ley de Dios, abandonó sus estatutos. Tremendo, hermano, porque fíjese que mi Dios es radical. Él dice, mejor fueses frío
Porque frío sí te puedo arreglar, tibio te vomito. Si estás caliente, qué mejor. Amén. Amén. Pero hay mucho pueblo que necesita ayuda y no la pide. Y hermano, y esto se mira a nivel jerárquico, porque fíjense que cuando el apóstol Pedro se estaba ahogando, cuando le dijo al Señor que caminara hacia donde él estaba, nosotros vemos eso de que él estaba caminando sobre las aguas, que iba hacia el Señor Jesús, pero eso tiene un trasfondo espiritual, porque él realmente tenía unos problemas internos graves. No era de que no pudiera nadar. Si él era un nadador nato, era pescador, sabía nadar. Pero él sabía que de esa agua que se estaba hundiendo, nadando no podía salir él por sí solo. Necesitaba del auxilio del Señor. Por eso se lo pidió. Amén. Pero fíjense que hay ministros, hay pastores que hasta que ya están tragando agua piden auxilio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Mira, este hermano mejor, ¿por qué lo trajeron? Pero aquí estamos hablando claro. Amén. Pastor, usted le pide a sus ovejas que se ministre. No levante la mano. Pero ¿cuántos días se fueron a ministrar con su coordinador? ¿Cuántas veces se ha ministrado usted con el hermano Jorge, pastor, que está aquí? Amén. Si nunca se ha ministrado, o sea que tiene autoridad para decirle a su oveja que se ministre. Amén. No. Amén. Y fíjese que por eso mi Señor Jesús dice, mejor te fuese frío. Hermano, mire, mi Dios es radical. El que no ama la palabra de Dios va a amar la palabra del otro, hermano. Sí, es que no hay término medio. O amamos la palabra de Dios o amamos la palabra del otro. Y lo más tremendo, que el otro conoce Biblia, tiene bastante conocimiento, era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado, sabe mucho y mucha Biblia. Es más, recita Biblia. ¿Sabía usted que el diablo recita Biblia? Y sin tener Biblia en la mano. ¿Ah? ¿Sabía usted eso? Aleluya. Entonces, ¿para qué es la enseñanza? La enseñanza es para equiparnos. Amén. Pero fíjese que la enseñanza está en diferentes niveles. Alguien pudiera decir, bueno, porque aquí están los pastores, porque aquí están las ovejas. Pero fíjese que cada quien percibe de acuerdo a su nivel espiritual en que está. Amén. Alguien puede salir de aquí y no entendí nada. Alguien puede salir de aquí diciendo, Dios me habló. Alguien puede salir diciendo, ¿por qué el hermano no me lo dice a mí en mi cara? ¿Por qué tanta indirecta? No es indirecta, es directa. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el fin por el cual el Señor está equipándonos y usándonos? Bueno, dijimos que la enseñanza es para equiparnos. Pero así como todo soldado, cuando entra en el ejército, ¿qué es lo primero que hacen? Le dicen, bueno, mire, aquí está su rifle, conózcalo, desármelo, vuélvalo a armar. Tiene que conocer el arma. Ya después de que conoce el arma, le instruyen acerca de esa arma. Entonces, así es el Señor con nosotros. Por eso, la importancia del orden jerárquico. Usted lo lee conmigo en Efesios. Por si a algunos ya se les ha olvidado, se los leo otra vez. Y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y a otros maestros, ¿a fin de qué? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, pastor, y aquí me aprovecho con usted. Los pastores, cuando se hacen los retiros, hermanos, sea donde sea, ya quitémonos esa mentalidad, es que porque va a ser en Brasil, no, es que porque va a ser en Bolivia. Hermano, esas barreras tienen que caer, porque aquí dice que Él ha dado ese equipo para capacitar a los santos para la obra del ministerio, y ya el ministro, siendo capacitado, va a poder ir a edificar al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermano, nosotros podemos estar diciendo todo el tiempo aquí, ven Señor Jesús, amén, pero si nosotros no hemos llegado a la unidad de la fe, yo creo que no muchito se ha estado dando la unidad de la fe, porque unos piensan de este modo, otros piensan de otro modo. ¿Por qué? Porque no hay un eje central. Y ahí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, de que eso lo va a dar la enseñanza. Hermano, aquí vamos a estar gritando, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Pero si nosotros nos damos esa talla, solo nos vamos a quedar con las ilusiones de verlo. Amén. Por eso la importancia de asistir a estas reuniones. Usted ve que al profeta le dijeron, vete al arroyo. Ahí yo he designado, que dijera, a un profeta que te vaya a dar de comer, no, cuervos. Cuervos te van a llevar el alimento. Imagínense cómo le estarían puliendo el ego a ese profeta. Que él dijo, aquí va a llegar un cocinero, ¿verdad? De hotel 5 estrellas. Aquí me va a preparar un sándwich de carne. No, 2 cuervos. Le digo, ¿dónde? En el arroyo. Dijo, bueno, aquí está el arroyo, ¿verdad? Y al rato vio 2 cuervos ahí. Y el pan. Y él esperaba que llegara, ¿verdad? Un ministro con mucha pompa y decir, aquí está el ministro intergaláctico, a darle el mensaje que necesita. Por eso la necesidad de ir a donde Dios indica. Dios va a enviar la palabra donde Él quiere, no donde nosotros querramos. Amén. Aleluya. Y dice, mire las ventajas que tiene. Dice, a la condición de hombre maduro. Entonces, pastor, si usted ya está llegando a la condición de hombre maduro, yo lo puedo discernir que usted está alcanzando la madurez espiritual por su humildad, porque la madurez espiritual y la humildad van de la mano. Nadie me va a decir que está madurando en el Señor y su ego va por delante. Aunque solo una hermanita, dígame. Miren, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento doctrinal. Cuidado, hermano. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Bueno, no le voy a leer todo ahí, mejor sigamos a donde está, porque de ahí se puede sacar otro tema, ¿verdad? Entonces, el pueblo estaba siendo encarcelado. ¿Por qué? Porque no estaba poniendo atención a la palabra de Dios. Entonces, dijimos que el ser encarcelado equivale a ser privado uno de no tener dominio propio. Amén.
encarcelado, ahí está. Por eso, hermano, cuando usted tiene la autoridad de Dios, usted puede hacer lo que Dios dice. Amén. Porque tenemos la autoridad de Dios. Y fíjense que interesante ahí, porque ahí dice que unos fueron puestos en calabozo. El calabozo es diferente de la cárcel. El calabozo es más reducido, es más pequeño. Ahí ya nada más se puede estar de pie. Por eso, hermano, la importancia de que nosotros en estas reuniones le pidamos al Señor que podamos permanecer en la sana doctrina. Amén. Porque eso es lo que le va a producir vida sana. Amén. Y fíjense que Dios nos pide a nosotros que el conocimiento que usted tiene de la palabra lo tiene que llevar a la acción. Amén. No es nada más intelecto. Y en Santiago, si me acompaña ahí, en el capítulo 2, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces, a ese conocimiento, a esa palabra que nosotros tenemos, hay que ponerla por obra. Amén. Hermano, el conocimiento no es para que nosotros nos hagamos autosuficientes con tanta palabra. Hay gente que ya no se les puede enseñar porque ya lo saben todo. ¿Y sabe a quiénes ya no se les puede enseñar? A los muertos. Porque yo creo de que todos los que estamos aquí, hasta un minuto antes de nuestra partida de esta tierra, tenemos algo que arreglar en nuestra alma. Amén. Si alguien me dice que no, le vamos a hacer cita para administración. Es área de mentira. Amén. Pero todos tenemos algo que rendirle al Señor, hermano. Amén. Entonces, si se tratara de conocimiento, hermano, el diablo tiene conocimiento. Y bastante conocimiento. Es más, fíjese que tiene tal conocimiento que en la Biblia de las Américas, si usted lee en Isaías, en Ezequiel 28, 12, 13, dice que él era el que ponía el sello de la perfección. O sea, él era el que sellaba un diseño. O sea que hay muchas otras creaciones por allá arriba. Amén. Y interesante, porque fíjese que con todo el conocimiento que Luzbel tenía, se rebeló, apostató y Dios lo desechó. Con todo el conocimiento que tenía. Lo más tremendo que eso se le fue demandado. Por eso, hermano, ¿cuántos saben que el Señor es fiel? Amén. El Señor se ha manifestado fiel a su vida. Amén. Bueno, si Él es fiel, a nosotros nos va a demandar fidelidad. Amén. Aleluya. Amén. ¿Sí? Interesante, hermano, de que el que ignora ciertas de estas cosas, por eso es importante asistir a estas reuniones para no ignorar. Amén. Porque si alguien no conocía de estas bases, pues el Señor se lo pasa por alto. Dios perdona la ignorancia, pero no al necio. Amén. Aleluya. Porque
¿Qué dice? Que al que peca deliberadamente, ¿qué le espera? ¿Ah? Le espera la disciplina de Dios. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el conocimiento, hermano, es un arma de dos filos. Y ese conocimiento viene del corazón de Dios. Hermano, la enseñanza de Dios es deliciosa. ¿Cuántos se deleitan con eso? Amén. Mira, hermano, si Dios no estuviera en medio de esto, sería nada más una reunión social. Pero cuando Dios baja a este lugar se hace santo. Y a usted, como ministro de Dios, lo invita. Mire, lea en cualquier parte de la Biblia donde Dios quiere intimar con sus santos, los invita a que se eleven de nivel. Dios siempre llamaba a sus siervos, a sus santos, a que subieran al monte, porque ahí les iba a hablar. Mi mismo Señor Jesús, antes de partir, le tuvo que decir a los discípulos que fueran al aposento alto. Y el aposento alto es una terraza donde se puede ver desde todo ángulo de la ciudad. Y estaban siendo perseguidos. ¿No cree usted que eso sería erróneo, mandar a decirle a los que están siendo perseguidos, vayan y exhíbanse allá arriba? Pero no, el Señor nos quiere subir de nivel. Entonces, ¿para qué es la instrucción de Dios? La instrucción de Dios, desde luego, es para perfeccionarnos. La palabra de Dios es poderosa, más cortante que espada de dos filos. Penetra, hermano, más allá, más profundo de lo que la psicología puede ver. ¿Sí? Porque dice que penetra hasta donde está la división del hueso y el tuétano. Dígame usted qué instrumento quirúrgico puede llegar hasta ahí, hermano. Solo la espada de dos filos. Y sin anestesia. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa cuando esa palabra va hacia lo más profundo de nuestro ser? Hace una separación entre la luz y las tinieblas. Amén. ¿Sabía usted de que desde Génesis Dios estableció eso? Cuando dice que Él separó la luz de las tinieblas, estaba diciendo que ahí iba a empezar un programa, un proceso donde Él iba a separar aquí en la tierra a los que eran hijos de luz e hijos de las tinieblas. ¿Sí? Por eso dice que unos amaron más las tinieblas que la luz. El Señor Jesús dijo, ellos no aman la luz, por eso no vienen a mí. Aleluya. Hermano, hay que comerse la palabra de Dios. ¿Sabe que a Juanito le dijeron que se comiera el rollo? Amén. A Ezequiel también le dijeron que se comiera ese rollo, ¿verdad? Dulce al paladar, pero amargo en el vientre. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra, hermano, usted puede ver un rema, qué bonito, pero al ponerlo por obra, qué bonito es oír palabra, ¿verdad? Pero ponerla por obra. Dice, ame a su hermano. Amén, yo amo a mi hermano. Pero ir a pedirle perdón, que él me venga a pedir perdón a mí. Aleluya. Hermano, Dios no pierde su tiempo cuando Él envía su palabra. Su propósito es claro y definido. Amén. La palabra de Dios, fíjese que no es solo para nosotros,
sino para nuestra casa y para los demás. O sea, de que la enseñanza tiene que empezar ¿por dónde? Por nuestra casa, por nuestro hogar. Amén. Hermano, algo que yo siempre he dicho, lo más valioso que tiene un hijo de Dios es su testimonio. Pierde su testimonio, hermano, es como que lo perdió todo. Porque aunque predique muy bonito, con mucha unción, su testimonio lo echa todo al suelo. Pero qué bonito es encontrar un hermanito que tenga un buen testimonio. A ese sí vale la pena oír, hermano, sus testimonios. Pero qué chocante es oír el testimonio de alguien que su vida no denota una vida de santidad. Es chocante. Es como aquel que viene a alabar y adorar aquí en la iglesia y en su casa no hace nada. Eso es chocante. Es como aquel que viene a orar aquí hasta poéticamente y en su casa no ora. Eso es chocante, hermano. ¿Sí? Le digo lo que el apóstol Ríos decía en cierta ocasión: el que no ora en lo privado no tiene derecho a orar en público. Amén. Amén. Bueno, ¿qué beneficio hay si yo me nutro, si yo me alimento de la palabra? Bueno, que no me voy a desconectar de Dios. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Porque él hizo todo lo que Dios le indicó que hiciera. ¿Ah? ¿Sí? Hermano, hay gente, fíjese, entiéndame esto que le voy a decir. Hay muchos que pueden decir que creen en la palabra, pero no la aman. Amar la palabra, mi hermanito, es ponerla por obra. Amén. Amar la palabra es ponerla por obra. Yo oigo gente que me dice: ay, hermano, tengo la colección de oro del apóstol Ríos, tengo la otra colección de no sé cuánto, tengo todos los estudios. Sí, pero hermano, ¿será que estamos poniendo por obra esa palabra? ¿O nada más se nos está llenando de intelecto la cabeza? Porque la palabra tiene que entrar por aquí, pasar por aquí y llegar a ser lámpara a mis pies. Amén. Ese es el proceso de la palabra. Pero si solo la tiene aquí, el conocimiento envanece. Amén. Sí. Por eso, ame la palabra. Mire, perdóneme, hermano, le voy a decir una verdad. Aunque usted no sepa tal vez leer bien, aunque usted no sepa escribir, no se preocupe tanto de esos detallitos sencillos. Yo le pudiera decir, cuando usted llegue al cielo, automáticamente, no sé, así le van a hacer en el cerebro, mire, y usted va a saber todos los lenguajes, va a saber, hermano, cálculo, trigonometría, qué sé yo, todo eso. Ah, mire, así. ¿Sí? Le digo esto porque fíjese que un pastor americano, él había estudiado por varios años griego. Y en cierta ocasión una hermanita muy sencilla se le acerca y le dice: pastor, mire, fíjese que ayer el Señor me reveló esto, mire. Y el pastor se quedó como estático y dijo: yo tantos años estudiando griego y hebreo, y a esta hermanita en una noche le revelan lo que eso quiere decir. Aleluya. Dios. Así es Dios, hermano. Amén.
Mire, es que nosotros no hemos dimensionado lo que mi Señor Jesús dijo. Dice, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque yo le voy a rogar al Padre que envíe el Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos va a guiar ¿a dónde? A toda la verdad. Y dice, y les recordará, ¿qué dice? ¿Todo qué? Todo lo que Él dijo. Y dígame usted, ¿y todo lo que Él dijo se quedó escrito? Entonces yo creo que hay misterios que no están escritos, que el Espíritu Santo los puede revelar. Eso es para aquellos que aman la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Bueno, vaya conmigo a Mateo 4. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Y vamos a leer si usted lee todo eso, del 4 al 11, ahí es lo que yo le digo. Mire, el diablo conoce Biblia, porque dice que el Señor fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, hermano, aquí dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es rema? Rema es la palabra que ya se hizo vida en usted. ¿Por qué? Porque ya comió el alimento, ya lo asimiló el estómago, ya llegó a ser parte suya. Amén. Por eso ahí dice que vamos a vivir de todo rema que sale de la boca de Dios. ¿Y qué salió de la boca de Dios? Ese librito negrito que tiene ahí, eso salió de la boca de Dios, la palabra de Dios. Y usted ve ahí las tentaciones: tentación al cuerpo, tentación al alma, tentación al espíritu. Pero fíjense que lo interesante es de que cuando mi Señor Jesús estaba en el desierto, dice que habían fieras. Y esas fieras no eran leones de circo, hermano. Eran espíritus inmundos materializados, demonios. ¿Qué estaban esperando ellos? Estaban esperando que si mi Señor Jesús ponía por obra la palabra que él había recibido. El Señor Jesús estudió el Torá, ¿sí o no? Estudió el Torá hasta tal extremo que cuando él llegó a la sinagoga le pasaron el rollo y solo llegó a leer, a proclamar el jubileo judío. Bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? Pero ¿qué estaban esperando esas fieras, esos demonios, cuando estaban ahí? Estaban esperando qué decisión en cuanto a obedecer la palabra tomaba mi Señor Jesús. Y miren la ventaja del obedecer la palabra de Dios, porque cuando mi Señor Jesús optó por hacer la voluntad de Dios, ¿qué sucedió? Y dice, miren, en el 4:11, el diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron, ¿y qué dice? Y le servían. Hermano, yo me pongo a pensar, la palabra de Dios dice que los ángeles han sido puestos para nuestro servicio, ¿sí o no?
Pero nosotros no nos vamos a poner a invocar ángeles. Es el Padre quien los envía. Amén. Dependiendo qué decisión nosotros tomamos. Amén. Si la decisión es mala, la bendición se retiene. Pero si la decisión es buena, con mi Señor Jesús,